Estamos en la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen. Lectura del libro de los Proverbios. El Señor me ha creado primicias de sus caminos, antes de todas sus obras. Desde la eternidad fui constituida desde el comienzo, antes de los orígenes de la tierra. Aún no existían los océanos y yo ya estaba concebida. Aún no habían brotado las fuentes, no estaban asentados los montes, antes de los collados había yo nacido. Aún no había hecho la tierra, ni los campos, ni la materia del polvo de la tierra. Cuando Él preparaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, cuando sujetó las nubes en lo alto y afianzó las fuentes del abismo, cuando fijó sus límites al mar, para que las aguas no traspasaran sus orillas. Cuando trazó los cimientos de la tierra, junto a Él me hallaba yo como artífice. Y era cada día sus delicias jugueteando sin cesar ante Él, jugueteando en su globo terrestre y deleitándome en los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, dichosos los que siguen mis caminos. Oíd mis instrucciones, sed cuerdos, y no las desechéis. Dichoso el hombre que me oye y vela diariamente a mis puertas, guardando sus póstigos. Quien me halla, ha hallado la vida y alcanza el favor del Señor. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo envió Dios el ángel Gabriel a Nazaret, ciudad de Galilea, a una virgen desposada con un varón llamado José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y habiendo entrado el ángel a ella, le dijo: Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en la fiesta de la Inmaculada Concepción. En este tiempo de Adviento es completamente lógico que se piense en la Inmaculada Concepción, porque fue la condición para que el Verbo se hiciera carne y para que el Verbo naciera entre nosotros. Así que la Inmaculada Concepción de la Virgen María era como la preparación a la venida del Mesías, y Dios no podía nacer de una madre que estuviera en cierta manera sujeta al demonio, porque hubiera tenido el pecado original. Entonces Él debía nacer de una madre que fuera sin pecado. Entonces, en razón de esto, en función de la misión de la Virgen María, ella fue preservada del pecado original. Fue como un avance, como dice la oración de hoy, la oración de la misa, que fue un avance de Dios a los méritos de Jesucristo en la cruz. Y ella también fue rescatada por el sacrificio de Jesucristo, pero fue como una gracia por adelantado. Y así la Virgen María, como dice hoy la epístola, pues precedió todo ese mundo espiritual que Dios iba a crear después, es decir, todas las obras de la gracia, las obras de santificación, los santos, todas las almas que iban a ser santificadas después de la venida de Cristo, toda esa obra espiritual que Dios hizo en la tierra, pues la Virgen precedió todo eso. Ella estaba presente en esa nueva creación, que era una recreación de Dios, pero sobre todo desde el punto de vista espiritual, que no deja de tener sus consecuencias en el mundo material. No olvidemos que la obra de la redención tendrá consecuencias en toda la obra de la creación, incluso física,
porque Dios un día va a restaurar todo el orden, incluso de terreno, que se vio afectado por el pecado original. Dios lo va a restaurar, pero todo eso será un efecto de la obra espiritual de Dios aquí en la tierra, sobre todo por Jesucristo y su Santísima Madre. Entonces un día veremos que este mundo, al final del mundo, cuando Jesús venga a juzgar el mundo, Él va a venir por el fuego y todas las obras de los hombres van a ser consumidas por el fuego. Y no va a quedar nada de todo eso que hoy vemos en la tierra, todas esas construcciones que hacen los hombres, todo eso va a ser destruido, no va a quedar nada. Así que por eso no debemos apegarnos tanto a las obras o a las cosas terrenas, porque de todo esto que vemos, todo va a ser transformado y va a ser transformado por el fuego. Pero todo eso se hará porque Dios va a restaurar el mundo y va a ser una obra que es consecuencia de la redención, de la encarnación y de la redención. Pero no olvidemos que la encarnación y la redención no hubieran sido posibles si no hubiera habido primero la Inmaculada Concepción. Es así que Dios preparó el camino para venir a la tierra. Ella es la clave de la victoria de Dios sobre el pecado, sobre el mundo, sobre el demonio. Es la Inmaculada Concepción, porque de ahí viene, en ese fundamento, pues Dios puso ese fundamento para que después para hacerse hombre y para después salvarnos. Así que en ese momento se puede decir que comienza la obra de nuestra redención, el día de la Inmaculada Concepción. Así que aunque los hombres no supieran, aunque en la época de Nuestra Señora la Virgen no era conocida, cuando ella fue concebida, pues nadie se dio cuenta. Los hombres no se dieron cuenta de eso, pero a veces los hechos más importantes de la historia del mundo pasan desapercibidos a los hombres. Así que hoy los hombres, cuando hablan de la historia, hablan de hechos históricos importantes, no le dan la importancia que tiene a lo que es realmente importante y que realmente es histórico. Así que es decisiva la Inmaculada Concepción en la historia del mundo, y hay que ser conscientes, por lo menos nosotros que tenemos la fe, debemos ser conscientes de eso, así como las cosas grandes, las más grandes que Dios hizo, pasaron muchas veces desapercibidas en su tiempo, en su época. Por ejemplo, cuando nuestro Señor nació en Belén, muy pocas personas vinieron a verlo. Sí, hubo algunos, pero no eran muchos. También cuando nuestro Señor murió en la cruz, pues sí, algunas personas, allí, sobre todo en Israel, mucha gente lo supo, claro está, pero en el mundo casi nadie se dio cuenta, y la gente pensaba más en otras cosas que son humanas. Y nosotros en nuestra época está pasando otra vez lo mismo. Vivimos en una época que los hombres dan mucha importancia a los hechos materiales, a la economía, al bienestar material, a todas esas cosas que no son tan importantes para nosotros. Sí, son importantes en un sentido práctico, en un sentido humano, pero no en un sentido eterno, no en un sentido esencial a nuestra vida, porque lo que realmente es esencial a nuestra vida es que estemos bien con Dios, que estemos unidos a Dios. Es el mayor bien que podemos aspirar, y él es el bien que es en realidad el mayor bien. Entonces hoy la gente se ha acostumbrado, incluso los católicos,
se han demasiado dejado influenciar por los medios de comunicación que hoy sabemos están en manos de nuestros enemigos. Justamente, no este domingo pasado, sino el antepasado, me censuraron el video que puse en YouTube y no lo dejaron que se publicara en YouTube porque hablé son contra las vacunas. Entonces me lo censuraron. Entonces esa es la obra de los medios de comunicación actuales que no quieren que se difunda la verdad, que no quieren que se difunda la verdad de Dios y sobre todo aquello que es realmente importante, que es para nuestra salvación. Por eso se están censurando en esos medios de comunicación todas esas cosas que realmente dicen la verdad, ¿verdad? No solo en ciertas cuestiones de actualidad, sino también en cuestiones de la fe, sobre todo, y de las cuestiones que son realmente importantes para las almas. Entonces debemos, los hombres de hoy no se dan cuenta de lo que es más importante, es el hombre moderno, y digámoslo más claramente, los católicos modernos, los católicos liberales, son gente desorientada, que no saben ya qué es lo que es más importante para ellos, para su vida, para sus familias, para sus almas, para nuestras naciones católicas. Están desorientados y no ven ni siquiera dentro de la misma iglesia lo que es más importante. Entonces les han cambiado la fe, les han saboteado la fe, les han dado la fe por otra cosa que no es la fe, y le están quitando a la iglesia lo que es realmente sustancial, es la adhesión de nuestra alma a Dios por la fe. Así que nos están cambiando el evangelio, nos están cambiando todas las grandes bienes de la iglesia, ¿verdad? La misa, los sacramentos, la doctrina, se los han quitado a los católicos y ni cuenta se han dado, gracias a su pasividad, a su inutilidad, a su inactividad. Entonces esos católicos pasivos que no hacen nada, que solo esperan que Dios haga todo, y mientras que Dios lo ha dicho en el Evangelio, Jesucristo lo dice de varias cosas, habla del siervo inútil que no hizo nada, al siervo que guardó los talentos, todo eso quiere decir que Dios quiere que hagamos algo. Entonces los católicos tibios se la pasan esperando que Dios arregle los problemas, y mientras tanto los enemigos avanzan y avanzan y avanzan. Entonces ese tipo de católicos es una verdadera calamidad para la iglesia. En otros tiempos los católicos no eran así, pero ¿por qué se han hecho así los católicos actuales? Es que se han dejado demasiado endoctrinar por los medios de comunicación masiva de nuestra época, y han tomado ese espíritu que les han querido inocular, ese espíritu mundano, y lo han asimilado, lo han aceptado. Así que lo que es típico de los católicos liberales es estar bien con el mundo, estar bien con lo que todos hacen, con lo que todos dicen, con lo que hoy se hace, y creen que porque la mayoría dice eso, pues es la verdad. Y mientras, como les decía, en la historia de la iglesia, en la historia de la redención, las cosas verdaderamente importantes para el mundo, para la humanidad, fueron muy ignoradas, fueron muy escondidas, y casi nadie supo, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho que la misa sea dicha, la misa es muy importante, la misa, porque es la renovación del sacrificio de Cristo. Quiere decir que una misa tradicional, yo no hablo de la misa nueva, una misa tradicional que es dicha en una ciudad, si pongamos que solo hay una misa, bien, esa misa es el hecho más importante
que ha sucedido en esa ciudad en ese día. Porque el sacrificio de Cristo es un hecho más importante que todos los hechos humanos. Así que, como tal, la misa tiene más valor y más importancia que todo lo que pueda pasar de hechos humanos. Bueno, los católicos que tienen fe podrán más o menos comprender esto, pero los católicos liberales pensarán que yo exagero. Entonces, por eso hay que evaluar la importancia de la misa, y aquellos que tienen la gracia de tener esa misa, pues aprovechar, porque hay muchos lugares del mundo hoy donde ya no hay misa tradicional, y hay fieles que quisieran ir a esa misa y no la tienen, y están muy abandonados, y para ellos sería una gran alegría poder asistir a la misa tradicional, pero no la tienen. Pero aquellos que la tienen a veces también no la evalúan como debieran, no le dan la importancia que tiene la misa, o no la consideran. Así que si Dios nos ha dado la gracia de tener la misa, pues hay que aprovechar, hay que aprovechar de este gran bien, porque la misa tiene un valor infinito. La misa es más que todo lo que ha pasado hoy, por ejemplo, en todo el país. Es más importante esencialmente en sí misma que todo lo que pueda pasar en este mundo, porque es el sacrificio de Cristo. Entonces, si tenemos fe en eso, pues entonces comprenderemos que la misa es importante. Y por eso hay en todo lo que Dios hace es muy armónico, y todo lo que Dios hace está encadenado. Y así que si meditamos bien la obra de Cristo, la obra de Dios, pues es una serie de eslabones que comienzan con la Inmaculada Concepción. De ahí vino después la Anunciación, que en ese momento el Verbo se hizo carne, es el Evangelio de hoy, ¿verdad? Pero Dios preparó a Nuestra Señora, hizo que fuera concebida sin pecado, porque un día iba a venir el ángel a anunciarle que sería la madre del Verbo, y en ese momento el Verbo se hizo carne. Entonces es muy importante ese momento de la encarnación, que no es el momento del nacimiento de nuestro Señor. Nuestro Señor estuvo en el seno de Nuestra Señora 9 meses antes de nacer. Entonces en el nacimiento, pues sí es importante, pero Él ya estaba entre nosotros, ¿verdad? Por eso cuando vemos la imagen de la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe está encinta, está embarazada. Entonces es una Inmaculada Concepción. La imagen de la Virgen de Guadalupe es una Inmaculada Concepción. Por eso en la fraternidad hoy están minimizando a la Virgen de Guadalupe. Yo pienso, por ejemplo, en México se dice la misa con ornamentos azules los días de la fiesta de la Inmaculada Concepción. Pero como la Virgen de Guadalupe es una imagen de la Inmaculada Concepción, se deberían decir la misa con ornamentos azules. Y en la fraternidad, bueno, por lo menos cuando yo estaba ahí, no querían que se dijera la misa con ornamentos azules. También la misa de la Virgen de Guadalupe, cuando cae un domingo, debe ser dicha la misa el domingo. Y yo veo que, por ejemplo, en la fraternidad de este año, y no es la primera vez, pusieron la misa el día 13. Pero no, en México la costumbre es la misa, debería ser el día 12, como debe ser. Entonces tenemos una serie de sacerdotes extranjeros en México que están un poquito tendenciosos, como que quieren minimizar nuestra devoción a la Virgen de Guadalupe. Es una pena que hagan eso. Y lo mismo que están haciendo en los enemigos de Dios en la Basílica, porque también no quieren
que el día 12 la gente pueda visitar a la Virgen, de manera que obligan a la gente a que incluso que se vacune, que tenga el certificado de vacunación para poder ir a la basílica ese día. Todo esto son abusos, es la obra del demonio, que no quiere, que quieren disminuir o desviar la devoción a la Inmaculada Concepción. Y esa nueva basílica que se construyó, pues fue hecha con el apoyo del gobierno masónico de Echeverría. ¿Por qué razón? Porque lo que quieren esa gente es disminuir la fe del pueblo. Por eso esa disque basílica está concebida de una manera que parece más bien un palacio de deportes, parece una unidad deportiva, no parece una iglesia, y está hecha de manera que la gente rece lo menos posible, porque en toda esta construcción no hay un solo lugar, un solo reclinatorio donde la gente pueda arrodillarse y decir el rosario. Y la gente que pasa cerca de la Virgen, le han puesto un tapete que se mueve para que no pueda detenerse a rezar y hablar con la Virgen un momento. Así que nomás pasan, apenas la ve y ya se acabó el paseo, porque eso está hecho para que la gente vea lo menos posible a la Virgen. Entonces, no es casualidad. Todo eso está planificado por nuestros enemigos para disminuir la fe del pueblo y esta fe en la Virgen de Guadalupe. Así que no olvidemos que la Virgen prepara los caminos. O sea, aquellos que tienen devoción a la Virgen María, ahí Dios está, ahí es donde Dios va realmente a construir algo, porque la Virgen María es la preparación a la venida del Mesías, y primero fue por su pureza, por su inocencia. Así que queremos nosotros que Dios venga a nuestras almas, queremos que Dios venga a las almas de las nuevas generaciones, de nuestros niños, pues hay que formarlos en la pureza, como la Virgen, como la Inmaculada Concepción, porque es la condición en la cual la santidad puede crecer, puede darse, esa pureza que ya hoy el mundo no conoce, que los católicos liberales no conocen, porque visten a sus niños de una manera moderna y no con modestia. Y cuando los niños tienen un sentido de respeto de su propio cuerpo y de su propia alma, entonces pues se puede sembrar ahí la semilla de Dios, porque son almas limpias, almas puras, y esa es necesario para construir la vida cristiana. Así que, así como Dios hizo con la Inmaculada para construir su obra de redención, de encarnación y redención, así se necesitan almas limpias, almas puras, que se vistan, entre otras cosas, es un aspecto del problema, la vestimenta, pero también las actitudes, también lo que ven, porque ya los niños ya no son puros ni en sus ojos, porque ven cosas feas, porque ven películas sangrientas, porque ven películas llenas de inmodestia. Ya se acostumbraron, e incluso los padres se acostumbraron a que sus hijos vean eso. Y dicen, no, es que no es grave, todo el mundo ve eso, ya todo el mundo sabe. Entonces no se preocupan por cuidar que sus niños no se ensucien su corazón, su alma. Entonces, en este día de la Inmaculada vamos a pidámosle a la Virgen que nos conserve en la pureza. Y la pureza se puede volver a encontrar para aquellos que la hayan perdido, pero se necesita una obra de purificación, y esa obra de purificación es posible. Es muy importante el deseo de querer ser purificados, porque hay personas que dicen me gustaría, pero no tienen realmente el deseo.
Cuando uno desea ser limpio, ser puro, en cierta manera ya lo es. Y aquel que no lo es porque realmente no lo desea. Así que cuando nosotros queremos ser buenos, realmente, pues en cierta manera ya lo somos porque lo queremos, porque lo deseamos. Y en la vida cristiana lo que cuenta sobre todo es las intenciones. Así que cuando yo tengo el deseo, pues yo tengo esa intención. Entonces hay que tener ese deseo de recobrar la pureza. Si alguna persona la perdió a momento dado, la puede recuperar, así como María Magdalena, que llegó a ser un alma muy pura, o sea, muy limpia, porque esa es la condición de la santificación, y es la condición para que podamos crecer en la vida cristiana. Entonces debemos purificar nuestro corazón antes que todo, y el cuerpo pues viene después, ¿verdad? Pero la intención es en primer lugar. Así que vamos a pedirle a la Virgen ese deseo, y por lo menos la admiración de la Inmaculada, admiración, tener admiración por lo que la obra que Dios hizo en el alma de la Virgen María, llena de gracia. Como decimos en el Ave María, llena de gracia, ¿no? Que no sea nuestra oración solo repetitiva, debemos decirlo, pensar bien lo que decimos, llena de gracia. Entonces, esa gracia que nosotros necesitamos y que está bien custodiada en un alma limpia, en un alma pura. Y no olvidemos que la pureza generalmente se conserva en las almas fuertes, porque no se puede ser puro si uno no está determinado con toda su alma, con toda su voluntad a ser puro. Entonces, las personas débiles, las personas que no tienen determinación, van a caer. Y es así que entre los católicos liberales se dan muchas caídas, que son personas que se confiesan muy seguido de los mismos pecados y que dicen siempre que han caído en pecados de impureza, porque no están determinados. Una persona que está determinada, aun si tiene tentaciones muy fuertes, no cae, aun si tiene tentaciones muy fuertes, pero finalmente no peca, porque no acepta, porque no quiere, porque no lo desea. Así que pidámosle a Dios esta gracia de tener determinación y fortaleza. Los verdaderos cristianos son personas de carácter. Y hoy, en este mundo mediocre, demócrata, se detesta a las personas de carácter. Y hace unos días el expresidente de España, Zapatero, un comunista fanático, dijo que en la democracia no debe haber ni héroes ni mártires. ¿Qué quiere decir con eso? Que la democracia es el reino de la mediocridad, y donde en un país donde todos son mediocres no hay santos. Pero es lo que quieren, la mediocridad del pueblo. No quiere que haya personas que sobresalgan, que sean santos, que sean héroes, porque en la democracia no debe haber ni héroes ni mártires. Eso es lo que decía este señor. Entonces vamos a pedirle a la Inmaculada Concepción que nos dé muchos héroes y muchos mártires en nuestros medios católicos, que no sean mediocres, porque es la marca de los católicos liberales, la mediocridad, que incluso la erigen como si fuera un signo de santidad, o que es ser mediocres, ¿verdad? Y eso es lo que se ha inculcado mucho en la fraternidad. Yo vi eso, que aquellas personas que querían hacer algo con más vehemencia, con más ardor, pues eran despreciadas, eran relegadas. No quieren personas que sobresalgan. Entonces, yo no hablo de las personas que son personas que quieren simplemente imponer su personalidad. No es ese tipo de héroes que necesitamos, de esas personas
egocéntricas y orgullosas, no, de las personas que buscan profundizar la fe, la vida cristiana con heroicidad. Entonces le pedimos a la Virgen Inmaculada que nos conceda la gracia de saber preparar las vías en nuestras almas, las vías a Jesucristo. Como ella fue la preparación a la venida de Cristo porque era inmaculada, pues también nosotros queremos que Jesucristo venga a nuestras almas esta Navidad y todos los días de nuestra vida, pues pidámosle a Dios ese deseo de conservar siempre, purificar nuestra alma y llenarla de gracia, porque ahí donde está el alma limpia, entonces Dios puede venir por su gracia. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.